Biografía de John Cotton. John Cotton vivió entre los años 1584 y 1652. John Cotton es recordado como el patriarca de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Nació en la ciudad de Derby, Inglaterra, el 4 de diciembre de 1584, hijo de un abogado, Roland Cotton, y Mary Hulbert. Sus padres simpatizaban con el puritanismo. Cotton ingresó en el Trinity College de Cambridge a la edad de 13 años y se graduó con una licenciatura en 1603. Aún no se había convertido. Más tarde dijo que se regocijó interiormente cuando escuchó el sonido de las campanas de la muerte de William Parkins, porque la fuerte predicación de Parkins sobre el pecado humano y el juicio divino asedió el corazón de Cotton. Cotton se convirtió en miembro del Emmanuel College en Cambridge, de mentalidad más puritana bajo la dirección de Lawrence Chatterton, donde obtuvo su maestría en 1606. Durante los siguientes 6 años, según su amigo y biógrafo Samuel Whiting, Cotton fue el profesor principal y decano y catequista y un tutor diligente para muchos alumnos. En medio de esos años, Cotton se convirtió bajo el ministerio de Richard Sivers, cuyos sermones lo convencieron de que había estado construyendo su salvación sobre la base de la destreza intelectual y no solo de Cristo. A través de los sermones de Sivers sobre la regeneración, Cotton abrazó las promesas de salvación de Dios. La conversión de Cotton tuvo consecuencias privadas y públicas, porque ya no podía usar el elegante estilo del púlpito que había impresionado a otros. Negando sus inclinaciones naturales, optó por el método de predicación de estilo sencillo de Parkins. Cotton obtuvo una licenciatura en teología en el Emmanuel College en 1610. Ese mismo año fue ordenado en la ciudad de Lincoln. En 1612 se convirtió en vicario de la gran iglesia parroquial de St. Botolph, en la ciudad de Boston, estado de Lincolnshire, Inglaterra. A la, ciudad de, a la edad de 27 años, permaneció allí durante 21 años. Según Cotton Mather, Cotton adquirió plena seguridad de fe el día en que se casó con Elizabeth Horrocks, poco después de su instalación en el St. Botolph's. Ese día, dijo Mather, Cotton recibió por primera vez la seguridad del amor de Dios a su propia alma por el Espíritu de Dios, aplicando eficazmente su promesa de gracia y vida eterna para él, que felizmente cumplió con él durante el resto de sus días. Por esa razón, después solía decir, Dios hizo ese día un día de doble matrimonio para mí. Durante sus años en el St. Botolph's, la inconformidad de Cotton le costó breves suspensiones de su ministerio en 1615 y 1621, pero sus relaciones de apoyo con sus obispos diocesanos y la comunidad de Boston ayudaron a levantar esas suspensiones. La predicación de Cotton, 2 veces el sábado, temprano en la mañana los jueves y viernes, y los sábados por la tarde, el ministerio derrotaron a la facción arminiana local, ayudaron a los creyentes reformados a crecer en la gracia, el conocimiento de Cristo, asistieron a numerosos colegas, estudiantes de teología, que estaban molestos por las políticas de los obispos o buscaban una comprensión más profunda de varias doctrinas. Por ejemplo, James Ussher habló extensamente con Cotton acerca de la doctrina de la predestinación. John Preston hizo que sus estudiantes de teología completaran su preparación ministerial con Cotton. William Ames envió a algunos estudiantes alemanes a Cotton desde Franeker. Otros estudiantes del continente, como Maximilian Terling, el hijo mayor de William Terling, padre de la nueva reforma holandesa, vinieron a vivir y estudiar con Cotton. John Norton, quien más tarde sería el sucesor de Cotton en Boston, Nueva Inglaterra, y su primer biógrafo, dijo que
Cotton respondió muchas cartas que fueron enviadas lejos y cerca, en las que se manejaron muchos casos difíciles de conciencia. Muchas dudas de él aclararon la mayor satisfacción. Anthony Tugney, un primo de la esposa de Cotton, fue nombrado asistente de Cotton en 1629. Tugney eventualmente sucedería a Cotton en el St. Botolphs y también serviría como miembro de la Asamblea de Westminster. El momento fue providencial, ya que el año siguiente tanto Cotton como su esposa quedaron discapacitados durante un año por la malaria. Isabel murió a causa de ella en 1631. Theophilus Clinton, cuarto conde de la ciudad de Lincoln, recibió a los Cotton mientras estaban enfermos. En su mansión, Cotton estuvo bien informado sobre la colonización de Nueva Inglaterra. Su interés ya había despertado, como se puede ver en el sermón de despedida que predicó a la compañía de John Winthrop justo antes de partir hacia Estados Unidos. Después de la muerte de su esposa, Cotton viajó extensamente por Europa mientras él se recuperaba. Cada vez se dio cuenta de lo bien que él y su iglesia lo tenían en medio de la creciente persecución eclesiástica del inconformismo. Pero pronto llegaría el turno de Cotton para sufrir la opresión. Poco después de casarse con Sarah Wackrick, viuda de John History, en 1632, Cotton fue citado para comparecer ante el tribunal de la Alta Comisión de William Laud. Sin embargo, escapó a Londres, donde permaneció escondido durante varios meses. Mientras contemplaba su futuro, de camino a Londres consultó al venerable John Dudley, quien dijo: soy el viejo Peter y por tanto debo quedarme quieto y soportar la peor parte. Pero tú, siendo joven Peter, Cotton ya tenía 47 años, puedes ir a donde quieras y debes, siendo perseguido en ciudades, subir a otra. Thomas Goodwin y John Davenport intentaron persuadir a Cotton de que conformarse no era un mal, pero en sus discusiones Cotton realmente los persuadió de la conformidad ya no era una opción. Cotton estaba profundamente interesado en la colonización de Nueva Inglaterra desde sus inicios a través de su amistad con John Davenport y John Winthrop, eludiendo el reloj que le pusieron en varios puertos ingleses. Emigró a la colonia de la bahía de Massachusetts, Estados Unidos, en julio de 1683, con su colega Thomas Hooker. Llegó a Boston a principios de septiembre. Cotton fue recibido con alegría en Nueva Inglaterra y rápidamente se le otorgó el puesto más importante en la iglesia más grande de la colonia. El 10 de octubre fue elegido maestro de la primera iglesia de Boston, de la cual John Wilson, entre los años 1588 y 1667, fue pastor. En el primer año del ministerio de Cotton, la iglesia escogió a 117 nuevos miembros. Winthrop comentó: se convirtieron y agregaron más a esa iglesia que todas las demás iglesias de la bahía. Cotton era muy popular en Boston. Su influencia, tanto en asuntos eclesiásticos como civiles, fue probablemente mayor que la de cualquier otro ministro en Nueva Inglaterra en ese momento. Según el historiador William Hubbard, todo lo que entregó en el púlpito pronto se puso en una orden de la corte, si era civil, o se estableció como práctica en la iglesia si se trataba de asuntos eclesiásticos. Vernon Parrington comentó lo siguiente: la Nueva Inglaterra, que de la generación de inmigrantes legó a sus hijos, llevaba las marcas de la mano moldeadora de John Cotton, más claramente que las de cualquier otro ministro. Cotton tomó parte activa en tres importantes controversias teológicas y políticas en su tiempo. Primero, estaba en el centro de la controversia antinomiana, que giraba alrededor de Anne Hutchinson. Hutchinson, que había seguido a Cotton al New World y a Boston, afirmó adherirse al énfasis de Cotton en la primacia de la gracia y la soberanía divina en la conversión y acusó a todos los demás de Nueva Inglaterra.
ministros, excepto su cuñado, recién llegado, John Warwick, de predicar un pacto de obras en lugar del pacto de gracia. Abrazando con entusiasmo la doctrina de la revelación inmediata, afirmó que la seguridad de la fe se experimenta por los sentimientos internos del testimonio inmediato del Espíritu Santo, más que por la evidencia de buenas obras. Por lo tanto, minimizó la necesidad de la satisfacción y de la ley como regla de vida. Esta mujer talentosa atrajo a muchos creyentes a su confraternidad y logró causar fricciones entre Cotton y otros ministros, incluso hasta el punto de que algunos de los ministros, particularmente Thomas Shepard, comenzaron a cuestionar la ortodoxia de Cotton. Al principio, Cotton parecía apoyar a Hutchinson y algunas de sus ideas, particularmente su crítica del énfasis excesivo del clero en la satisfacción como evidencia de la elección en el preparativo. Cotton claramente abrazó ambas doctrinas, pero se sintió incómodo con la cantidad de énfasis que estaban recibiendo entre el clero de Nueva Inglaterra. Sin embargo, los puntos de vista aberrantes de Hutchinson salieron a la luz gradualmente y cuando cayó abiertamente en el misticismo, Cotton se puso del lado de los otros ministros en su contra. Eso se hizo evidente cuando los compañeros clérigos de Cotton le presentaron una lista de preguntas para aclarar su punto de vista en relación con Hutchinson, después de la cual el sínodo detalló una lista de errores de Hutchinson. La controversia terminó dramáticamente con el juicio y la condena de Hutchinson, tanto por el Tribunal General de la Colonia como por la Iglesia de Boston, lo que lo llevó al destierro de la colonia. En segundo lugar, Cotton debatió extensamente con Roger Williams sobre temas como la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de conciencia individual. Williams sostuvo que el precedente bíblico de la autoridad espiritual del Estado ya no era válido después de la venida de Cristo porque solo había sido simbólico. Cotton respondió que tal argumento podría usarse para negar la sensación divina de todo gobierno civil. Cotton también rechazó el intento de William de negar el poder religioso del Estado, porque creía que sin ese poder no podría haber reforma. Si William se saliera con la suya, razonó Cotton, no habría ningún medio eclesiástico para erradicar la herejía, lo que tentaría a Dios a destruir a toda la sociedad. Cotton creía que el castigo por la falsa doctrina, por más sinceramente que se creyera en esa doctrina, estaba permitido después de varias amonestaciones, porque entonces uno, después de haber sido mejor instruido, no es perseguido por causa de conciencia, sino por pecar contra su propia conciencia. Cotton intentó defenderse del destierro de William, pero finalmente lo probó como justo a los ojos de Dios. Su destierro fue un gran alivio para casi todos los interesados. En tercer lugar, en 1646, Cotton fue uno de un comité de 3 elegidos para enmarcar un modelo de gobierno eclesiástico. La elección no fue una sorpresa porque ya había escrito El Camino de las Iglesias de Cristo en Nueva Inglaterra en 1641 y La llave del reino de los cielos y su poder en 1644. Estos libros, que pasaron por varias ediciones, fueron ampliamente utilizados por los independentistas de la Asamblea de Westminster. Después de ser atacado por Robert Bailey, un asistente escocés que defendía un asentamiento presbiteriano para Inglaterra, Cotton respondió en 1648 con su El camino de las iglesias congregacionales despejado, en el que presentó el congregacionalismo de Nueva Inglaterra como una dirección entre el independentista estricta y el presbiterianismo. Todos estos escritos fueron seguidos con un llamado final a la acomodación en Cotton, ciertas consultas tendientes al alojamiento en 1655. Ningún ministro de Nueva Inglaterra fue tan influyente como Cotton en la promoción de la práctica de la iglesia congregacional. Cotton escribió casi 40 obras en su vida, muchos de los cuales nunca se han reimpreso. Su catecismo, Leche para bebés, encuadernado con el New England Primer, se convirtió en la tarifa estándar para los niños de Nueva Inglaterra hasta finales del siglo XIX.
Su exposición sobre el decimotercer capítulo de Apocalipsis, 1655, abordó temas millennials y junto con el derramamiento de los siete viales, 1642, y la resurrección de las iglesias, 1642, se opuso firmemente al catolicismo romano. Esto y otros escritos a menudo se refieren a cuestiones que ocurrían en Inglaterra con los que Cotton siempre se mantuvo al tanto. Cotton era igualmente conocido por su humildad, como la de Cristo. Por ejemplo, cuando uno de sus filigreses le advirtió en su predicación se había vuelto oscura o plana, Cotton respondió lo siguiente: ambos, hermanos, sean ambos. Permítame tener sus oraciones para que sea de otra manera mi vida. Este tipo de humildad lo sostuvo en muchos conflictos él. También lo ayudó a mantener la paz entre sus colegas y lo hizo muy influyente en fomentar el estilo de Nueva Inglaterra. Ya sea como supervisor de la Universidad de Harvard o escribiendo sobre temas de actualidad de Nueva Inglaterra, como en los Fundamentos y fines del bautismo de niños, 1647, Canto de los Salmos, una ordenanza del Evangelio en 1646, Cotton era un líder entre los líderes y una fuerza imponente a tener en cuenta por cualquiera que se opusiera a sus puntos de vista. Cotton permaneció en la primera iglesia hasta su muerte el 23 de diciembre de 1652. John Wilson estuvo a su lado en sus últimos momentos orando para que Dios alzara la voz de su rostro sobre sus colegas moribundos. Cotton respondió: ya lo ha hecho, hermano. Luego entregó a sus hijos al pacto de la gracia de Dios como su porción inagotable, después de la cual pidió estar solo. Él murió unas cuantas horas después. A Cotton le sobrevivieron su segunda esposa, Sarah, que posteriormente se casó con Richard Mather, y varios hijos. Un hijo, Shelburne, llamado así porque nació en su viaje a América. Se graduó de Harvard y se convirtió en ministro de Hampton, New Hampshire, Estados Unidos, durante 26 años. Otro hijo, John Jr., se convirtió en ministro en Plymouth, Massachusetts, y Charleston, Carolina del Sur. Predicó a los indios, revisó la traducción de la Biblia de John Eliot. Una hija, Maria, se casó con Ingres Mather y fue la madre de Cotton Mather, Increase y Cotton Mather. Ambos destacados teólogos de Nueva Inglaterra tomaron el manto de Cotton. Cristo, la fuente de vida, publicado por primera vez en 1651. Estos sermones basados en 1 de Juan capítulo 5, versículos 12 al 17, se centran en la plenitud y la vida de Jesucristo para los creyentes. Aproximadamente dos tercios del libro explica el versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estos sermones están muy condensados y se recogen en forma de esbozo en el comentario más amplio del sermón de Cotton sobre Primera de Juan. La correspondencia de John Cotton. Este volumen consta de 125 cartas desde hacia Cotton, más de 50 de los cuales nunca antes se habían impreso. Cubren los años 1621 y 1652, periodo de gran cambio de actividad en el progreso del puritanismo inglés. Estas son obras de Cotton, cuidadosamente editadas, anotadas, contextualizadas. Las cartas trazan la carrera de Cotton y reviven muchas voces los tiempos difíciles del reinado de Carlos I, incluidos las de Oliver Cromwell, el obispo John William, John Dodd y Thomas Hooker, así como otras que escribió Cotton para pedir consejo y orientación. Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Este volumen, combinado con Peter Muffet sobre Proverbio, es una reimpresión de una edición de 1868 realizado en la serie de comentarios de Nichell. El útil trabajo de Cotton sobre Eclesiastés tiene 135 páginas de 2 columnas y está repleto de buenas ideas homilíticas. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: Eclesiastés no es un libro para ser explicado versículo por versículo, pero Cotton lo hace tan bien como cualquiera. La obra de Cotton sobre el Cantar de los Cantares, que tiene solo 63 páginas, fue subtitulada en la edición original de 1652. Describe el estado de la iglesia en todas las épocas de la misma, tanto judía como cristiana, y señala modestamente la gloria de su estado restaurado.
Es uno de los libros inferiores de Cotton. Se acerca al Cantar de los Cantares desde una perspectiva histórica, viendo a Salomón como un tipo de Cristo, admitiendo a los gentiles en la comunión de su lecho matrimonial. Charles Spurgeon comenta que al usar este enfoque pierde gran parte de su dulzura. Una exposición de Primera de Juan, Cotton predicó a través de Primera de Juan mientras aún estaba en Inglaterra, en parte como respuesta a la muerte de su amigo íntimo John Preston, un famoso converso de Cotton. Los sermones se publicaron después de la muerte de Cotton como un comentario práctico, una exposición con observaciones, razones, usos sobre la primera epístola general de Juan en 1656. Es la colección más grande de sermones de Cotton. El manuscrito fue entregado primero a Christopher Scott, quien pagó y luego se lo dio al famoso impresor londinense Thomas Parkhurst. El comentario fue confirmado por Thomas Oresby, quien había escuchado a Cotton predicar sobre el tema en varias ocasiones. En el prefacio de la primera impresión, Scott recomendó al autor como una luz ardiente, brillante, famosa en el extranjero y en casa. El comentario aprobado para su publicación por Edmundo Calvin Sir trata principalmente de las enseñanzas prácticas de Primera de Juan. Cotton se dirige cuidadosamente a todo tipo de lectores, incluidos los débiles en la fe. Por ejemplo, después de explicar el amor de Dios como el fundamento de la reconciliación y mostrar cómo experimentar ese amor, Cotton cuenta cómo los nuevos creyentes pueden saber que su experiencia es obra del Espíritu Santo. Su respuesta se parece mucho a la de Preston. Del mismo modo que una mujer que está creando un hijo siente tantos escrúpulos y disgusto que sabe que está embarazada, de modo que los que tienen la crianza del Espíritu en sus corazones y han percibido sus movimientos saben más claramente que cualquier otro porque tienen una instrucción científica sobre ciertas cosas experimentales. Cotton enfatizó que cuando Dios coronó el amor con experiencia y le hizo saber al creyente que había sido salvo, lo hizo de acuerdo con principios y marcas de gracia que podrían ser estudiadas científicamente. La seguridad fluye del conocimiento correcto conocido en la mente, experimentando en el corazón y testificado por el espíritu. La exégesis de Cotton es sólida y confiable. Su énfasis experiencial, práctica, está autenticada por los tratos de Dios con su pueblo. Charles Spurgeon escribió que Cotton es doctrina y experiencia, era un maestro noble. Parte de este libro nos recuerda que los feligreses de Cotton pensaron que escucharlo era como alguien que dijo así, como escuchar al Señor Jesucristo mismo, hablándome a mi corazón. Dos sermones, la misericordia de Dios mezclada con su justicia y la verdadera constitución de una iglesia visible en particular, impreso por primera vez en Londres en 1641 y 1642 respectivamente. Estos dos sermones muestran con claridad los puntos de vista de Cotton sobre los atributos de Dios y de la iglesia local. En la verdadera constitución, Cotton argumenta su caso a partir de las escrituras, citando numerosos textos como apoyo. Estos dos sermones se encuentran entre los más influyentes que predicó John Cotton.